porque los exámenes renales salieron muy mal. Entonces nos llega con creatinina muy alta, el antecedente fue consumo de unas plantas tóxicas, así que es derivada de inmediato al servicio y es cuestión de actitud, ¿cierto? Yo siempre he dicho eso. ¿Cómo es el estado en el cual debemos estar preparados cuando esto ocurre? Pues es mucha angustia. Y esta información la quiero usar para la conversación con el tutor. Es decir, después de lo que vamos a ver hoy, espero que recuerden que esta gatita tiene más del 90% de probabilidades de morir. Hay estadística que lo dice. Y yo esa información la quiero usar para hablar con la familia. Pero el objetivo de hablar con la familia no es para decir, bueno, se va a morir, entonces ¿para qué le hago cosas, cierto? Al contrario, la idea de transmitir esa información es, uno, que la familia sepa que tú dominas el tema, y dos, que entienda que como es tan grave el problema, tú tienes que hacer muchas cosas. No es algo básico. Entonces vamos a tratar de orientar la información de la mejor manera. Porque obviamente estamos hablando de una condición que le va a costar la vida a menos a la mitad de la población que la tenga. La mitad o más de los pacientes renales agudos se va a morir. Entonces tú vas a manejar casos que van a impactar en la salud de la familia. Así que bueno, insisto, es una responsabilidad que tenemos estar preparados para el reto, el desafío de la lesión renal aguda, y es de lo que quiero que hablemos hoy como penúltima charla. Tengo 3 objetivos generales y creo, por lo que estoy viendo, que hay partes de la presentación que no van a salir ahí, pero no creo que tengamos muchos problemas. El primer objetivo que tengo es que entiendan que la severidad de la emergencia renal cambia. Hay animales que están mucho más graves que otros, siendo igual renales agudos. Entonces el protocolo no es uno solo, hay varios protocolos. Por esa razón, mi segundo objetivo es que te aproximes a algunas de las diferencias fundamentales de las presentaciones clínicas. De paciente renal que no está tan mal, paciente renal que sí está muy mal, y cuál es la actitud que vamos a tener ante la emergencia. Y obviamente, pues biomarcadores hechos y la terapéutica para resolverlo lo mejor que podamos. El tema con la lesión renal aguda es que la estamos viendo en cualquier etapa de la vida de los animales. Tenemos cachorritos que comen cosas que no deben, por ejemplo, y vemos muchas toxicidades por eso en cachorritos. Tenemos animales adultos que, por ejemplo, pueden sufrir de patologías infecciosas, garrapatas, leptospira, y tenemos pacientes geriátricos que están en factores de riesgo por enfermedad cardiovascular, enfermedad renal previa, cáncer, un montón de otras patologías. Entonces nos toca estar preparados para pacientes renales bebés, pacientes renales viejos, etcétera, y son diferentes. Voy a ir de una vez a la punta de lanza, que es la fluidoterapia. No hidratamos igual a un cachorro que a un viejito. En gatos el reto es un poquito mayor, porque en gatos las etapas de la vida no son tan marcadas como en los perros. Nosotros los médicos de la antigua escuela, a ver quién me acompaña en la antigua escuela, cuando nosotros estábamos en la universidad, la expectativa de vida de los gatos no era la que es ahora. Es decir, cuando estábamos en la universidad nosotros, un gato se volvía senior, ya viejito. ¿A qué edad más o menos, doctora? 12. Cierto que sí, 10, 12 años, y de hecho el concentrado se llamaba 7 más, ¿cierto? Pero 12 años hoy en día para un gato es la plenitud de la vida. O sea, a un gato a los 12 años todavía le queda bastante tiempo por delante, ¿no? Entonces hemos separado aún más las etapas de la vida y vemos problemas en diferentes de ellas. Tenemos, por ejemplo, gatitos que nacen con condiciones como la enfermedad quística, ¿cierto? Eso no es agudo, es crónico. Toda la vida lo tendrá, pero tiene una preexistencia y puede entrar en crisis más fácil que un paciente sano. Así que nos toca empezar a reconocer este tipo de patologías, y en la edad joven adulto y maduro adulto es donde más vemos lesión renal aguda en los gatos, usualmente por cálculos, ¿no? Es una epidemia. No estamos exentos de comorbilidades, es decir, el riñón casi nunca se enferma por culpa de él mismo, como el corazón. El corazón, pues las válvulas se enferman, insuficiencia cardíaca. Le da cardiomiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca. Por eso el corazón no es tan importante. Hay cardiólogos, pero pues el corazón no es un órgano muy importante. En cambio los riñoncitos sí, y son tan buenos que
No, mentiras. De hecho, en el síndrome cardiorrenal gana el corazón. Siempre doy fe, es cierto. Pero el riñón casi siempre se enferma por culpa de otra cosa. Consumiste ibuprofeno, te pasaste en el meloxicam, la leptospira atacó todo el cuerpo, no solo el riñón. Si la lepto me está preguntando, oiga, ¿dónde está el riñón? Y se va para allá, ¿cierto que no? Entonces el riñón sufre por cosas que afectan el resto del cuerpo. Hay situaciones más o menos comunes como esta. Mira, Tabata a los 11 años, no castrada, bueno, todavía se ven esas cosas, hace su piómetra y entra a cirugía con creatinina en 0,9, ¿no? Este caso es muy esporádico, porque Tabata llegó como a las 6 de la tarde al centro veterinario de unos colegas, la vieron, exámenes más o menos bien, el piómetro de cuello cerrado, grande, pero ya estaba bien, poliuria y polidulcia. La creatinina bien, la operaron al otro día, y cuando abrieron el abdomen se había roto el útero, y tenía peritonitis séptica mal. Y obviamente luego me llega a mí, con creatinina casi en 8, el PUN 5 veces por encima, entonces es aguda, pero es séptica, y es viejita, y es Yorkie. Entonces a eso se van a enfrentar ustedes, a un cúmulo de cosas. Entonces lo que yo quiero hacer es tener una rutina, ¿sí? Y eso es lo que hacemos nosotros con nuestros médicos en Nefrovet. La doctora Greomari, oriunda de Margaritas acá, es mi nefróloga líder en Ecuador. Y lo que hacemos nosotros es tener un protocolo, un orden, para no perdernos tan rápido y empezar a hacer cosas al azar. Miren que en el caso de esta perrita, es entender que no todos los casos son iguales. Esta perrita es juvenil y tuvo una sobredosis de carprofeno porque como el Rimadil parecen galletas, pues la perrita se lo robó, se las comió. Y llega con exámenes después de 2 días con creatinina elevada. Pero no tan elevada, ¿cierto? O sea, yo con esta foto no hago, what the fuck, no, yo no hago eso. Sí, no. En cambio, miren, con María Teresa, mi gatica, una vez, la creatinina se subió casi hasta 10. Ambas, este fue una crisis aguda por pancreatitis y a los 2 días hizo crisis renal. Ambas son renales, ambas son agudas, ambas caen en la misma definición de enfermedad potencialmente reversible, pero esta es más grave que la anterior. Lo que me preocupa es que tratemos a la anterior con pasividad, pensando que no es tan grave, ¿cierto? Entonces, por esa razón vamos a organizar un poquitico la mente, empezando con Cleo. Porque es cuando yo veo pacientes como Cleo, como María Teresa, como cualquiera, que tiene la creatinina alta, mi mente se llena de preguntas. Preguntas que me pueden orientar, que me pueden acelerar, o que me pueden frenar. ¿Será que esto se puede revertir? ¿O será que mi gatita María Teresa ya llegó al final? ¿Será que se perdió el tejido? Porque es cierto que el riñón no se puede regenerar, ¿no? Y hay una razón fundamental de eso. Ayúdenme a recordar cuál es la unidad estructural y funcional del intestino. El enterocito, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad estructural y funcional del corazón? El cardiomiocito, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad estructural y funcional del riñón? La nefrona. El riñoncito, muy bien. Es decir, no es una célula, es un grupo de células que llamamos nefronas, ¿cierto? Entonces el problema con las nefronas, como son tantas células haciendo una sola estructura funcional, es que si se pierde un pedacito, ya se perdió toda. Por eso no podemos regenerar nefronas completas. ¿El riñón se puede regenerar? La respuesta es sí. Pedazos de nefronas se pueden regenerar, pero toda una nefrona no. Entonces yo me preocupo en si se pierde el tejido o no, porque eso no se va a recuperar. Yo me pregunto, ¿será poliúrico y orina un montón? Conclusión, ¿tengo que administrar grandes cantidades de fluidos? ¿O es tan úrico? Porque entonces si yo le doy grandes cantidades de fluidos, yo voy a matar al paciente. Son preguntas fundamentales. ¿Lo dejo en casa o lo tengo en el hospital? Porque es como ahora todo es cat friendly y no puedo hospitalizar gatos, ¿cierto? En ciertas condiciones, ¿no? Obvio. Pero esas son preguntas fundamentales. La señora, ¿han escuchado esta? Vamos a ver si funciona el audio. Es que la mente es poderosa. Vamos a ver si el audio suena. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Voy a repetirlo. Voy a bajarle un poquitín aquí. Otra vez. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Ok, entonces seguramente escuchaste, hija, llevaste la plata de, no sé, escuchaste bicicleta o escuchaste alquiler, no lo sé. Pero ahora les voy a repetir el audio. Y quiero que piensen en escuchar la otra palabra, no la que escucharon primero, la otra. Obliguen, digan, no, yo quiero escuchar la otra. Vamos a ver si funciona.
Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Ahora piensen en escuchar la que quieran, cualquiera de las dos. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Entonces, la mente es tan poderosa que te hace pensar y creer lo que tú quieres. Insisto, con el tema renal, María Teresa tenía 15 años, tenía la creatinina en 10. Pues el renal terminal. Ya que, o me llega el paciente, doctor, deme algo para mi gato renal de 15 años, yo les doy el abrazo, se va a morir. Ellos ya saben, dicen, no me va a dar un abrazo, entonces yo le doy una pala, ¿cierto? No siempre. Mi mente tiene que estar lista, objetiva. Eso es lo que yo les pido. Entonces, lo que yo les traigo hoy es una idea, un orden. El protocolo REX no es mío. Thierry Francais lo expuso en una conferencia, no está en ningún libro, yo lo traigo, me parece un orden. Es una forma de abordar a un paciente renal cualquiera, en donde básicamente en REX lo que yo hago, eso es lo que enseñamos en Nefrovet algún día si me visitan, es aprender a reconocer la enfermedad renal, estadificarla, buscar una causa, evaluar las complicaciones y las comorbilidades, y mientras hago todo eso, trato los síntomas. Eso es un protocolo general. Entonces, naveguemos en este protocolo para entender que reconocer es saber si lo que tiene mi paciente es renal. Es lo primero. Hay varios pasos de reconocer. Miren el caso de Charlie. Charlie, 10 años de vida, 8 de ellos con una familia, 2 de ellos en las calles. Asiste porque está agudamente inapetente vomitando hace algunos días, ¿sí? Entonces yo hago mi protocolo. ¿Cómo abordar este caso? Ojo, aquí es porque están en una sala de nefro. Pero la causa más probable no es renal, ¿cierto que no? Entonces mire que uno muchas veces puede reconocerlo a través del patrón clínico. Las clínicas reinan algunas cosas, sí, no siempre. En este caso sí, porque el vómito puede ser primario, quiere decir culpa del tubo digestivo. Una gastritis, una irritación, indiscreción alimenticia. Charlie estaba acostumbrado a robar comida de las canecas. Medicamentoso, entonces la doxiciclina produce gastritis. ¿Qué hacemos? La nitrofurantoína, la enrofloxacina producen gastritis. Puede tener un cuerpo extraño también, ¿cierto? Una pepa de mango, de algo. Puede tener un accidente digestivo, un vólvulo menos común, pero puede ser. O problemas de motilidad, no en este caso en particular, a veces el dolor o los desequilibrios electrolíticos. Y se trata directo del digestivo. O puede ser vómito secundario a pancreatitis, claro, es una de ellas. Problemas neurológicos que producen náuseas, o uremia que produce vómito por estímulo de la zona gatillo quimioreceptora, ¿no? Entonces lo que yo hago son pruebas para saber si es una u otra cosa. Entonces le haces un ultrasonido buscando el cuerpo extraño, evalúas la lipasa pancreática, y en el caso renal pues hacemos los exámenes de sangre. Entonces miren que Charlie tenía la creatinina en 8.7 y el BUN mayor a lo medible, ¿cierto? Y el resto de exámenes sale más o menos bien. Entonces miren que yo reconozco con los biomarcadores. Ese es el primer mensaje. Si la creatinina de este perrito está ligeramente alta, no sé, 1.5, 1.6, 2, probablemente no es eso. Probablemente la deshidratación que produce el vómito le subió un poquito la creatinina, pero no sería eso. En cambio, en este caso, sí. Así reconocemos en primera instancia si los signos cuadran. Porque es que el problema en la nefro es que la semiología es supremamente inespecífica. Entonces, fíjense otras especialidades, ¿cierto? Llega, por ejemplo, el cardiólogo, ¿no? Y hay un soplo cardíaco, y miren cómo es la semiología de bonita, ¿cierto? Llega el cardio, saca su fonendoscopio Lindman Cardiology 5, pone el fonendoscopio en el tercer espacio intercostal derecho, hace cara de auscultación. Ok, soplo cardíaco 3 de 6, decreciendo, punto de mayor intensidad mitral. Y eso se relaciona con la severidad del problema, ¿cierto? A mayor grado de soplo, mayor severidad del problema. La semiología es muy específica. En cambio, en nefro, no, pues está como flaco. Como que le huele la boca y muchas veces es enfermedad periodontal. Y hay personas que no tienen los receptores para el olor de la uremia. Mi doctora líder en Nefrovet, la doctora Alejandra Rodríguez, ella no huele la uremia. Bendita ella. ¿Sí? Entonces la semiología es inespecífica, pero no la ignoramos. Porque la semiología se convierte en un objetivo para mí. Mi paciente renal está delgado, quiero que suba de peso. Mi paciente renal tiene úlceras orales, pues quiero que le alivie las úlceras. En un gato las úlceras orales son 1000 veces más probables por otra causa que no es renal, ¿cierto? Virales, mordió un cable, etc.
Entonces reconocemos con biomarcadores, ¿ok? Ahora, reconocer es entender que hay diferentes formas de lesión renal. Por ejemplo, tienes la crónica, ¿cierto? No se puede arreglar de ninguna manera con un trasplante. Tienes el paciente renal agudo, por ejemplo. O puedes tener una combinación de los dos, porque podrías tener un paciente que no solo es renal agudo, sino que de pronto es crónico y se te agudizó. Y les voy a decir la verdad, la mayoría de pacientes que yo veo es un crónico que se agudiza, ya tenía algo y se agudizó. Entonces es útil entender estos diferentes síndromes para que los intentes y los puedas arreglar. Entonces miren que los biomarcadores les resuelven el problema. Esta gatita, Magia, era renal, yo sé que es renal porque la vi, tenía hidronefrosis, la tratamos y quedó con los riñones feitos, pero con exámenes bien, toda la barra gris es normal. Y por meses le hicimos exámenes cuando ella podía, le hicimos exámenes y en marzo ella empezó a dejar de comer, inapetencia, vómito, otra vez inespecífico, 1000 cosas pueden ser. Y luego tomamos un biomarcador que dijo, no, claro, pues Magia lo que tiene es una crisis renal, ¿cierto? Aquí se nota que Magia lo que tiene es una crisis renal en este punto. La tratamos, vuelve y sigue. Este es un paciente renal puro, agudo. Miren este otro. Este otro paciente tiene picos en su salud, ¿cierto? Tiene picos. Pues claramente es agudo. Pero no venía normal. Venía crónico con los exámenes ligeramente altos, ya una preexistencia por aquí. Y nosotros le arreglamos el problema. Mira, ella empezó a mejorar. Pero luego tuvo otro pico. Y de hecho, si ustedes se ponen a medir la tendencia que venía, es la típica crónica progresiva normal, pero en medio de su cronicidad tienen picos estos pacientes. Este es diferente, es crónico que se agudiza. Y yo les voy a contar los objetivos que cambian en este tipo de pacientes. Estamos hablando de pacientes agudos, así que definamos al paciente renal agudo. Yo les conté el día anterior que la lesión renal aguda ya tiene un consenso que pueden leer. Ahí está, ya se los habían mostrado anteriormente. Libre en internet, lo pueden leer. Y lo primero que arrancan es con una definición. Y me gusta esta definición porque es una lesión funcional o estructural, también puede ser física. Tú pierdes un riñón y pues te quedas agudo por un tiempo porque el otro le toca compensar. Obviamente eso lleva a retención de solutos, urea, creatinina, fósforo, potasio, cosas que tú no puedes medir, pero están ahí. Y eventualmente puedes retener agua y eso mata al paciente, ¿no? No dice el consenso, yo creo que algún día espero que lo pongan, yo lo pongo ahí. Es una lesión potencialmente reversible, en cambio la crónica no lo es. El consenso nos dice que a veces el paciente se enferma en casa. En los Estados Unidos, Europa y Asia, en humanos la causa principal de lesión renal aguda es adquirida en el hospital. Y llegas bien y te da renal en el hospital, porque llegaste con un infarto miocárdico, una cirugía grande, una ortopedia, y tu cuerpo pues no logra compensar, tus riñones fallan y las personas se dan cuenta, los médicos se dan cuenta en el hospital, a veces. Es la causa más común, pero ya sabemos que en Latinoamérica, en humanos, la causa más común no es esa. Es adquirida en la comunidad porque los servicios médicos en Latinoamérica son precarios. Y las personas estoy hablando de las personas que están en comunidades menos favorecidas, grandes distancias y no nos digamos mentiras. Si yo estoy con una gastroenteritis muy fuerte, yo espero a que se me pase solo, ¿cierto? Agüita de arroz tostado y sal. Y probablemente se me pase, pero ¿qué tal que yo tengo una pancreatitis? Y yo me demoro en ir al servicio médico y por esa razón en nuestros países pasa esto. Pues en veterinaria es exactamente igual. Afortunadamente el COVID nos dejó la medicina preventiva. Muchas personas después de COVID empezaron a llevar a las mascotas al médico porque toca, porque es bueno. Y esa es la invitación que lo hagamos todos nosotros para detectar las adquiridas en comunidad antes de tiempo. Entonces todo esto que yo les digo es muy bonito, pero es muy conceptual, ¿no? Vamos a hablar de fisiopatologías, pero tú nunca vas a ver una nefrona, ni en histopatología, porque se ven pedazos de nefrona. Es muy conceptual, pero lo que yo quiero es convertir estos conceptos en variables medibles, cosas que tú puedas identificar, pero pegado al concepto fisiopatológico, claro. Porque es que hay manifestaciones clínicas que la idea es que las familias las tomen como comunes, identificables. Entonces les decimos a las familias, si su gato o su perro empieza a tomar mucha agua, eso no es normal y tráigalo porque de pronto es renal. Creo que ese es un dato muy útil para que en la prevención, gato en vacunaciones, le preguntan a uno, ¿veis? ¿Qué hago y por qué lo debería traer? Dentro de toda la información que tú das, el exceso de sed es uno de los síntomas
precoces a veces de la lesión renal aguda y vale la pena para poderlos identificar. Obviamente los biomarcadores físicos que tú puedes tomar en el hospital son útiles. El ultrasonido, las lesiones estructurales. Miren que ven ahí, ese es un coágulo flotando en el riñón de esta gatita obstruida. Miren que está dilatado el riñón, ¿cierto? Está tapado el uréter. ¿Ustedes creen que este paciente se beneficia de fluidos, enalapril, dieta renal o feromonas, todas esas cosas que ahora usan? Pues no, o bueno, un poco, pero lo que tienen que hacer es resolver la obstrucción. Eso es lo que les pido hacer. No tratamos la creatinina, tratamos la causa de la creatinina elevada. Entonces, una mini conclusión en este punto es que vale la pena identificar de manera precoz al paciente en riesgo, o sea, pacientes con lesión renal preexistente, cardiopatía, manifestaciones de enfermedad congénita como el PKD de los gatos, un riñón feo. Eso es bueno saberlo para tenerlos en monitoreo, el riesgo, ¿no? Y llevar un trending sin duda, eso es útil. Paciente que ingresa al hospital para biómetras, un examen prequirúrgico, unos días después, si se puede, otro, para ver para dónde va, ¿no? Porque yo asumo que el paciente se va a mejorar y a veces no. Entonces yo reconozco, ¿se acuerdan? Yo reconozco si la enfermedad es aguda, crónica o crónica agudizada, pero también puedo reconocer si la lesión renal aguda de mi paciente es oligúrica o poliúrica. Ese es un consejo que yo les doy. Es útil saber si mi paciente produce mucha orina o produce poca orina. Debería ser muy simple, vamos a verlo, porque esto determina el curso de acción. Cualquier cosa que hay más lugares si están incómodos de pie. Aquí hay más lugares, acá y allá hay más lugares, no me voy a incomodar. Entonces, saber eso es útil porque miren, yo también les había mostrado este estudio, el grupo asiático evaluó cuáles son las variables que determinan si un gato renal se muere o no se muere y encontraron las que ven en pantalla. Obviamente la azotemia es una de ellas. Entre más alta la creatinina, más probable que el gato se muera. Pero miren que el débito urinario tiene un lugar especial. Tuvo estadísticamente el valor más potente de decir si se muere o no se muere. La conclusión es, si mi gato renal no produce suficiente orina y yo no lo arreglo en 12 a 72 horas, la probabilidad de morir es casi el 100%. Es tan seguro que se va a morir que a veces yo sugiero la eutanasia porque no acceden al diálisis, porque no quieren o no pueden, y no hay ninguna otra forma de sacar agua del cuerpo y yo sé que el paciente va a morir ahogado, que es horrible. Entonces es tan importante que vale la pena recordarlo como un factor fundamental. ¿Cuál es el tema con los biomarcadores como la creatinina para reconocer? Quiero que miren esto, porque estamos tratando de evaluar animales en estados precoces, habíamos dicho. O sea, los que llegan al hospital, bien. Quiero contarles qué dice este artículo, me voy a permitir leer el título. Cambios hemostáticos en perros con sepsis de ocurrencia natural. Parvo, biómetra, lepto, hemoparásitos, peritonitis, y se pusieron a mirar qué cambia a lo largo del tiempo para predecir y decirnos, oye, si tienes un séptico, mírele esto porque es útil. Les quiero que miren, por ejemplo, la albúmina. La albúmina del paciente control es 3,6, o sea, sin peritonitis, sin sepsis, perdón. La albúmina del paciente séptico es 2,5, baja. O sea, mírenle la albúmina a tu paciente séptico o en riesgo de sepsis, que si la albúmina empieza a bajar, mal. ¿Cierto? Es un factor de sepsis. Entonces miremos la creatinina. La creatinina del paciente sano o control está en 1. La creatinina del paciente séptico, 0,9. Conclusión, la sepsis mejora el riñón. ¿Cierto que no? De hecho, todos los pacientes sépticos sufren del riñón y eventualmente tienen la creatinina alta. ¿Cómo se interpreta esto? Miren la P, al que le gusta la estadística, mira la P, 0,9. No es una buena P, no hay mucha correlación. Realmente lo que uno tiene que pensar es que cuando hay sepsis, tiene que haber otros cambios relacionados con la lesión renal. O sea, tiene que haber otro marcador que me diga eso. Realmente lo que uno sabe es que la sepsis es un problema de oxigenación de los tejidos. Ahí se resume todo. La perfusión tisular se va al piso. Entonces, cuando uno mira la nefrona, la creatinina depende de la filtración de los glomérulos y eso no consume oxígeno. No es lo primero que se daña. En cambio, los túbulos renales consumen muchísimo oxígeno. Entonces, en sepsis temprana, la creatinina no cambia porque los glomérulos están bien. Pero los pobres túbulos renales se dañan mucho. Y pasa un día, 2 o 3,
para que se suba la creatinina, porque no solo los túbulos se dañaron, sino ya toda la nefrona se dañó. Entonces en sepsis la creatinina no es un marcador precoz. Hay cosas más rápidas, más tempranas que la creatinina, incluso el renal agudo. No me quiero confundir, solo quiero que sepan que pues no es una regla. No es una regla, hay más lugares de la nefrona que se dañan. Y voy a ser muy honesto, en lesión renal aguda son más importantes los túbulos que el glomérulo mismo. También depende, y yo quiero reconocer de dónde viene el origen del problema, porque si el problema es infeccioso, hay más sistemas en riesgo. Si mi perro tiene leptospirosis, y ustedes saben que hay más, el segundo órgano más importante después del riñón en leptospira probablemente sea el hígado, o los vasos sanguíneos, o el páncreas, y se afectan. Entonces es útil para mí. Y si es infeccioso, y si es no infeccioso, sino por ejemplo metabólico, tiene hipercalcemia, entonces yo empiezo a perseguir la causa y definitivamente reconocer de dónde viene es útil. Como no es tan fácil, voy a hablar más de los factores de riesgo para volverse renal, para reconocerlos. Hay factores de riesgo que tú no puedes arreglar. Por ejemplo, si mi gatito es crónico, ya el riñón es feo, arrugado, yo no puedo prevenir que le dé una aguda porque ese factor de riesgo ya está ahí. Lo que tengo que hacer es maximizar la prevención, o sea, citar al paciente 2 o 3 veces al año para ver que todo esté bien, no que de pronto esté haciendo cálculos que vayan a tapar. Otro factor de riesgo importante podría ser la diabetes. Esos pacientes en diabetes o en Cushing se infectan y no se dan cuenta. Entonces luego saca una orina con pus, y eso es un factor de riesgo para sepsis urinaria. O la edad avanzada, nada que hacer. Nada que hacer, yo tengo 25 años no más, pero cada vez que avance mi edad voy a estar en más riesgo porque los órganos se desgastan y los mecanismos de reparación bajan. Pero sí hay factores de riesgo para la aguda que tú puedes corregir, por ejemplo deshidratación. O sea, yo no voy a administrar un enalapril a un paciente deshidratado, porque eso va a impactar la hemodinamia renal, puede inducir lesión renal aguda. Yo no voy a administrar un antiinflamatorio y un esteroidal a un paciente deshidratado. Yo tengo que corregir eso. Yo no debería anestesiar a un animal deshidratado, ¿cierto que no? Entonces llega el gato obstruido de la vía urinaria, seco porque está súper deshidratado. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Anestesiarlo para destaparlo. No, hombre, o sea, no. Primero lo estabilizamos, protocolo fácil. ¿Listo? Entonces, estos factores sí los puedes corregir. Uso de fármacos potencialmente tóxicos, como los aminoglicósidos, la gentamicina, es tóxica para el riñón. Miren que el tratamiento para la leptospirosis de hace 30 años era la penicilina streptomicina. 30. Eso hace mucho, ya tenemos mejores tratamientos. La streptomicina es tóxica. La streptomicina es la abuelita de la gentamicina, es más tóxica. Igual sirve, ¿no? Sirve, pero tengo otra opción mejor. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de corregir a medida que pasa el tiempo. A mí me preguntan todo el tiempo, y por eso lo puse aquí, ¿las dietas altas en proteína dañan el riñón? Y la respuesta es no, no las dañan. Las dietas mal balanceadas, sí. Y de hecho la relación calcio-fósforo inapropiada creemos que es uno de los que más hace daño, ¿no? Pero hay que conocer esos factores de riesgo que uno puede corregir, ¿no? O sea, hay dietas muy peligrosas. Pues, no. Dietas mal balanceadas, perdón. Dietas mal balanceadas. Miren que en mi país pasó algo muy curioso, es comercial. Hay muchas dietas BARF en Colombia, pero no son BARF, son naturales. Eso es diferente. No hablo de naturales, estoy hablando de BARF crudo, desbalanceado. Eso está mal. Las dietas naturales bien balanceadas son fabulosas y hay muchas, muy buenas, precocidas y bien balanceadas, y les ponen una etiqueta BARF porque pues es comercial, ¿no? Solo quería mencionar eso no tiene nada de esas controversias, están bien. Entonces reconocer es entender si es renal, si hay factores de riesgo, empezar a buscar por dónde es la cosa, ¿no? Ahora, quiero reconocer un par más de cosas que deberían incluir entender cómo se le da la lesión renal a mi paciente para saber qué tan grave es, cuánto tiempo se va a demorar. Yo les había contado a ustedes el ciclo de la enfermedad renal aguda. Es que tú eres normal, te vuelve renal agudo y hay 3 opciones. Te mueres, o te salvas y quedas con secuela, o te recuperas completamente y quedas en una fase leve renal. Pero nunca quedas normal de una aguda. Nunca quedas normal de una aguda. Una perrita de piómetra con creatinina alta, así le baja normal, no quedó normal, quedó renal crónica.
Entonces esos caminos vale la pena conocerlos a futuro porque yo le digo eso a las familias. Yo les estoy dando datos que espero que están anotando, decirle a la familia que se va a morir. Eso es lo que tienen que anotar, ¿sí? Y que por eso necesito que me dejen hacer cosas. Yo les había contado el paradigma isquémico. Si yo creo que mi paciente está isquémico, deshidratado, por ejemplo, cardíaco y entra en crisis, yo sé que necesita una semana o 2 de manejo médico. Entonces no son 3 días en el hospital. Yo ya sé eso. Entonces no es fácil porque es costoso tener un animal más de una semana en el hospital. Pero es la mejor forma de hacerlo. O en el hospital o en manejo médico, ¿no? Hay opciones de manejo parcial en casa cuando el paciente no está tan mal. Entonces vamos a reconocer al paciente, insisto, reconocer qué más puedo hacer. Hay otra cosa que hay que reconocer y es la clínica de mi paciente. ¿Será que llegó agudo o será que se me está volviendo agudo? Entonces si tienen pacientes con heridas, tienen pacientes en quimioterapia, se les pueden volver agudos. Hagan siempre su chequeo renal. Puede ser solo un examen de orina, puede ser una creatinina, hagan alguna cosa que les ayude. Cuando yo tengo gatos con cálculos en los riñones y no hay, por ejemplo, no hay recurso para hacer exámenes, muchos, yo prefiero el ultrasonido entonces. Si el ultrasonido muestra que no está tapado por los cálculos, pues probablemente la creatinina esté bien entonces. Así que yo los hago de esa manera. Entonces los signos de la renal aguda son variables, pero usualmente son animales en buena condición corporal, porque es súbito. Estaba gordito o estaba normal y ¡pum! Entra la crisis. Obviamente hay animales que se enferman muy rápido y al cabo de una semana perdieron peso. Pero si el señor trae un costal de huesitos y te dice, no, hace 4 días estaba perfecto. No, pues lo más probable es que no. Digo, hay que creerle a la gente, pero pues, a uno le da vergüenza a veces. Entonces, los signos son relacionados principalmente con el acúmulo de los residuos. Entonces, tienes estomatitis urémica a veces, tienes aliento urémico a veces, pero sin duda tienes poliuria y polidipsia. Eso es un signo muy común. Puedes incluso tener convulsiones, pero pues bueno, eso no es tan común. Me preocupan mucho los signos severos. Entonces les quiero contar el caso de Coco. Coco es una gatica de 7 años, de una pareja de chicos súper jóvenes, así 22 años como ustedes. Y ellos se fueron a vivir juntos en un departamento nuevo, por primera vez. Ya trabajaban haciendo publicidad. Hicieron una, ¿cómo se llama aquí cuando haces una reunión de amigos y te traen cosas a tu departamento? Un open house, qué bien. Nosotros decimos aparta shower. No es baby shower, sino es aparta shower. Entonces, lo que hacemos es, se reunieron con sus amigos, ellos les llevaron cosas y todos les llevaron lirios de diferentes colores. Se pusieron de acuerdo. Porque no se imaginan la cantidad de gente que no sabe eso. Entonces, les llevaron lirios. Y eso que es raro en mi país que pase eso. Porque en Colombia los hombres no regalamos casi flores a las damas. Yo sé que aquí es diferente, pues aquí va a haber mucho problema de eso. Pero allá regalaron lirios y la gatita comió todos, los probó todos los probó. Al cabo de unos días estaba vomitando, súper mal, fueron al veterinario, la colina le hizo exámenes de creatinina alta, fluidos, omeprazol, todo lo que ya saben que hay que hacer. Al 4.º día se dio cuenta, oye, esta gatita no orinó nada. Le hizo creatinina y estaba más alta y me la derivan a mí. Pues cuando yo llego y veo a Coco, hay algo en la semiología que siempre tenemos que hacer: observar. Nosotros los más antiguos observamos un poco más. Los nuevos quieren hacer eco de una vez. No está mal, pero observar está bien. Quiero que miren cómo respira Coco. Entonces, no respira normal, eso sí. Respira con dificultad, ¿cierto? Disnea. Y puede ser 2 tipos de disnea. Hay disnea inspiratoria y disnea expiratoria, ¿cierto? Pero la disnea inspiratoria es con esfuerzo. La disnea expiratoria es como pujando. Y es importante. Quiero que miren cómo respira Coco. A veces no es claro. Pero Coco hace un poquito más del esfuerzo inspiratorio. Le cuesta trabajo que le entre. Y siempre que hay dificultad inspiratoria, una opción es un síndrome de ocupación pleural. Siempre. Más que neumonía, que ese es más expiratorio.
Entonces, si tiene dificultad para inspirar, y yo creo que tiene algo en el tórax, y no ha orinado en unos días, y es renal, estuvo con fluidos, de una vez yo pienso, tiene difusión pleural, de una. Y puedo sacar el eco y revisarlo. No tengo eco, no tenía eco. Le pongo una aguja y succiono, y ya está, ¿sí? Y entonces en estos pacientes la clínica me dice la gravedad del asunto. Obviamente las ayudas diagnósticas son importantes para reconocer, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí yo veo, este paciente tiene un cálculo en el uréter allá arriba. Yo no sé si está tapado por ese cálculo, pero lo veo. Bondades de la ecografía, claro, la ecografía sí me dice que está dilatado. Me gusta mucho esta ecografía porque es un riñón que se ve mayormente bien. Esa es la típica ecografía de un paciente renal muy agudo. En cambio fíjense, es un riñón arrugado, feíto. Ahí hay un componente de cronicidad. No sé si es crónico terminal o es crónico que está en crisis, y yo lo puedo arreglar un poco, no lo sé, pero sé que hay un componente de cronicidad. Y por eso los signos son variados, ¿listo? Importante, insisto, el débito urinario. Recuerden que menos de 1 ml por kilo por hora es oliguria. Si el animal produce menos de 1 ml por kilo por hora de orina, eso es oliguria. Hay pacientes que no, que producen es mucho. También hay pacientes que tienen acidosis metabólica. Miren, por ejemplo, el pH de este paciente, 7. Todo lo que da menos de 7.3 es malo. Todo lo que da menos de 7.2 es grave. Todo lo que da menos de 7.1 es síndrome prebolsa roja. El paciente está en riesgo altísimo de morir. De hecho, la mayoría muere. Y tenemos montones así. Hay otros desequilibrios por culpa del tema renal, ¿no? Ya lo habíamos dicho en otra plática, y es el tema, perdón, me regreso, del potasio. Miren el potasio. Los electrolitos en general se vuelven locos. Sodio bajo, potasio alto, poco, ¿no? La gatica de los lirios. No es Addison. Esta gatica está sobrecargada de líquidos. El sodio se diluye, por eso el sodio está bajo. Y el potasio, como no se elimina por vía urinaria, en este caso, pues el potasio se sube. Y el potasio elevado pues es peligroso, por lo que nos enseñaron en facultad de los temas fisiológicos con el corazón, ¿no? El potasio gobierna la relajación miocárdica, y mucho potasio deja el corazón demasiado relajado y se queda en diástole y puede morir el paciente. Por eso es peligroso el potasio en estos pacientes. Insisto, miren el caso de otra gatita renal aguda, Alina, casi 10 de potasio, es peligroso. Entonces, para reconocer, es útil evaluar todo, los signos físicos de mi paciente. Está gordito, está delgado, tiene úlceras, está deshidratado, está sobrehidratado, tiene dolor, respira bien. Los signos hematológicos y bioquímicos, o sea, creatinina, fósforo, SDMA, todo lo que ustedes saben, que todo eso sirve ahí. Y el tercer escalón es no olvidar la orina. La orina es útil para ver si hay glucosa en la orina, por ejemplo. Glucosa en la orina con glucosa normal en sangre igual a daño tubular, entonces te da una orientación. Ahora, identificar o reconocer si mi paciente está en sobrecarga de volumen, dijimos que es súper importante. Y la forma más simple es pesarlo, es que no es complicado. Yo sé que los formatos de hospital de las clínicas tienen peso, ahí dice, en el monitoreo. Pero también sé que muchas veces el paciente realmente no lo pesa. Anotan el peso del día anterior. Los chicos o algunos enfermeros me pasan. Entonces, nos quedan 11 minutos. Acá. Entonces, pesar al paciente les dice, si el paciente está deshidratado, tiene que subir de peso cuando lo rehidratas. Pero una vez lo rehidratas, no debe seguir subiendo de peso. Si sigue subiendo de peso, está en sobrecarga. La otra es, pues, pasar una sonda urinaria en gato, en gata, en hembra canina y en macho canino por un par de horas, ¿no? 4 horas, un día. Y si produce buen débito urinario, la retiran. Entonces, esto no hay que anotarlo, simplemente es para decir que para diagnosticar al paciente renal agudo, entonces hay que hacer un montón de pruebas para tratar de entender qué tan mal está el paciente y cuál es la causa de su problema. Es variable, ¿no? Los exámenes se hacen para saber qué tan mal está. No es lo mismo que tiene el 3 que el 13. Ahora, hay un marcador urinario interesante que se llama GGT urinaria. Es una enzima, ¿cierto? Como la de las vías biliares. Pues los túbulos también sueltan GGT. Así que si la GGT en la orina se eleva, es porque el túbulo está sufriendo. Y eso dijimos que es
precoz a la creatinina, así que sería útil. Este es el único artículo que hay al respecto. Gilad Seguer, creo que es el principal nefrólogo ahorita en el mundo, describió la utilidad de la fosfatasa alcalina y de la GGT para evaluar la falla renal de los perros. No sirve para gatos, por eso puse esa foto ahí. Para gatos no sirve, solo sirve para los perros. Y si la relación GGT-creatinina en orina les da más de 0.3, el paciente tiene lesión tubular. Y es un marcador que uno puede hacer barato y fácil en la clínica. GGT urinaria. Listo, ahora, estadificar. Estadificar es útil para saber cuál es la conducta a seguir, ¿no? Hay unas recomendaciones. Y por ahora, utilidad de la estadificación es entender que si el paciente es poliúrico, lo que más trabajo les va a costar es balancear los líquidos porque los mandan a casa y el paciente se deshidrata porque orina un montón. Si el paciente es anúrico, el objetivo principal es reconocer que hay un riesgo extremadamente alto de morir. Y si el paciente es crónico y se agudiza, algo importante que impacta la toma de decisiones y la estadificación es que la recuperación es más lenta porque hay una lesión renal preexistente, ¿no? Es para orientar la actitud ante la enfermedad que les digo eso. Esta es la clasificación IRIS de la lesión renal aguda. No se usa la crónica, que es la que va de 1 a 4. Usamos la aguda, que va de 1 a 5. Entonces fíjense que dice ahí, la grado 1 es con creatinina normal. Y luego empieza a subir la creatinina. Pero hay más valores importantes en esa tabla. Uno de ellos es tratar de determinar si el paciente es volumen responsivo, dice por aquí, ¿no? Volumen responsivo es que ustedes lo hidratan y se cura el problema. Y lo otro, pues, es saber si el paciente tiene oliguria o anuria. Todos los fases se caracterizan por lo mismo. Ahora, de manera tradicional, nosotros lo que estamos haciendo con esta tabla es reconocer que hay una línea roja. Todo lo que está arriba de esa línea roja tiene menos del 50% de probabilidades de morir. Entonces eso sirve para el discurso con el tutor. Por encima de esa línea roja, todo tiene más del 50% de probabilidades de morir. Y de hecho, esto no está escrito, es lo que hacemos como debajo de cuerda los nefrólogos, es que si la creatinina está hasta 5, es 50% de riesgo. Si está en 6, 60%. Si está en 7, 70%. 8, 80%. 9, 90%. 10, 90%. 15, 90%. Llega hasta el 90%, ¿sí? Esto no es una regla, no está escrito, pero la verdad se aplica. Y yo puedo usar esa información con los tutores. Mira, estamos en un riesgo muy alto, cerca del 80%, porque te dicen eso. ¿Sí? Pero no es para que se desanimen las familias, sino para que te permitan hacer más cosas. Para eso estadificamos, ¿ok? Luego viene una muy difícil que voy a pasar muy rápido, que es buscar una causa del problema renal. Son tantas, se han descrito más de 40 causas de lesión renal aguda, no las voy a discutir acá, pero sí les voy a recomendar que piensen que puede haber lesiones múltiples de diferentes causas. Miren el caso de Vela. Vela es una cocker de 15 años que asiste a nosotros por pielonefritis. Esto fue en el año 2019. Desahuciada porque era viejita. Dimos cuenta que era pielonefritis, tratamos la pielonefritis y ella se mejoró. Y era la única miembro de la familia adicional a la pareja. Ellos dos tenían la decisión de no tener hijos y tenían a su perrita. Entonces, fue para ellos muy gratificante que ella se salvara porque había sido desahuciada. Fue tan gratificante que hicieron una fiesta en la casa para celebrar su retorno a casa, porque duró como 3 semanas conmigo. Hicieron un barbecue y Vela comió cueros de cerdo, lomo, manteca. Entonces miren la creatinina de Vela. Lástima que la pantalla está cortada, pero allá arriba dice creatinina y empezamos con creatinina súper alta y bajó a normal. Fiesta. Y vuelve a subir porque le dio una pancreatitis terrible y eso se llevó al riñón. Pero las causas fueron diferentes. Primero fue una pielo y después fue una pancreatitis, o sea, una inflamación sistémica no infecciosa. Entonces, insisto, las causas hay que buscarlas porque yo no trato igual la pielo que la pancreatitis. Casi igual, pero no igual. Ahora, no lo vamos a ver porque ya se me acabó el tiempo y no es importante, pero una idea es separar las causas en prerrenal, renal y postrenal. Eso te ayuda, el checklist, hazlo. Prerrenal es todo lo que le cuesta la sangre al riñón: cardíaco, deshidratación, shock anafiláctico. En este caso, miren, por ejemplo, este paciente está con una infusión
pericárdica, ¿cierto? Tiene un tamponado cardíaco que está comprimiendo el corazón. Entonces el pobre corazón no se puede distender, no se puede llenar. Y si no se llena cuando se contrae, pues no le sale sangre, o muy poca, ¿no? Entonces al riñón le llega poca sangre y el paciente entra en falla renal. ¿Cómo arreglo eso? ¿Con líquidos? Bueno, un poquito, pero toca es drenar el corazón, ¿cierto? Entonces por esa razón las renales son buscar todas las causas. Las causas renales son las más difíciles, las más amplias, y hay que pensar en infecciones, no infecciones, inflamación, lo más común en tu región, leptospira, Ehrlichia y sus amigos, ¿no? Babesia, hepatozoo, tirofilaria, leishmania. Bueno, se pone difícil. Pielonefritis infecciosa, en gatos las virales, bueno, metales pesados, el etilenglicol. En general las tóxicas comunes en el mundo son los lirios y las uvas. Yo jamás he visto un perro intoxicado por uvas en Colombia. Pero es más geográfico. En Estados Unidos y en España, por ejemplo, y en Chile hay lugares de viñedos donde los perros sí acceden a más uvas. Es un kilo de uvas, más o menos. Luego tiene las causas postrenales, en donde en teoría el riñón está bien, solo que la orina no salió porque se acumuló por alguna razón. En este caso, una vejiga obstruida, una uretra rota, hay puro peritoneo y la creatinina se sube al cielo, rápido, o sea, agudo. Por eso lo llamamos agudo y se maneja igual. En teoría el riñón está bien, pero no va a estar bien porque todas esas toxinas generan inflamación y muchos pacientes postrenales se les vuelven renales después. Bueno, dentro de ellas tengo que hablar de la calavera. Esto siempre va a pasar. Tiene que ser un diferencial en gatos, porque no se imaginan la cantidad de gatos renales agudos que hay porque se tapó el uréter. Es una epidemia, estamos preocupados y hay que desarrollar técnicas diferentes al bypass porque es muy costoso, pero pues es la forma de arreglarlo. Entonces yo les quiero dejar unos artículos que pueden buscar. Otra vez, Gilad Seged y su grupo nos dejó uno de los artículos más útiles que yo he leído, y es: ¿cuáles son las causas más comunes de agudización de un crónico? Porque eso es lo que yo veo más. Crónicos que se agudizan. Y en perros, la mayoría de las veces, gracias por la presentación, es desconocido. 44% de las veces, ni idea. Luego de eso, inflamación. Por ejemplo, pancreatitis, ¿no? Luego de eso, pielonefritis, es la siguiente causa en los perros. Y luego de eso, pues son isquemias, cardíaco, deshidrataciones. Ahí están unos porcentajes. Los van a ver mejor cuando lean su artículo. En gatos, por el contrario, en gatos, la mayoría de veces, gracias medicina felina, 66% son desconocidas. Miren que casi 7 de 10 veces en un gato nunca se sabe qué es. Y esos son países con más recursos que el mío. Pues, ¿qué me queda a mí? Mejorar mi clínica, mejorar mi encuesta con la familia, ¿sí? Porque entonces yo veo al gatico como con dolor, entonces yo tengo que acercarme. ¿Usted le ha dado algo para el dolor a su gato? Jamás, ¿es cierto que sí? Entonces toca aprender a preguntar. La psicología inversa funciona. Si usted dice, ay, pobrecito, tiene dolor. Ay, usted no le dio nada para el dolor. Así como Pfizer. Y bueno, a mí no me sale. Usted no le dio nada para el dolor. Sí, claro, doctor, ibuprofeno y diclofenaco. Check. No se imaginan la cantidad de veces que me ha funcionado. Entonces, es importante buscar la causa, por favor, para saber cómo arreglarlo, ¿listo? Ahora, recuerden, objetivos es buscar biomarcadores urinarios, sanguíneos, imágenes, todo lo que puedan. Acuérdense que si no orina tiene riesgo de morir y que si es crónico tiene una recuperación lenta, pero es que es más difícil que eso porque en últimas la enfermedad renal es esto. Es un montón de problemas que quieren pasar por la salud del paciente. Entonces no es solo lo renal, créanme. Aquí hay una gráfica de NephroVet de cuántos pacientes renales tengo con pancreatitis y sin pancreatitis, y con pancreatitis son los azules. Dios mío, casi todos tienen pancreatitis y la pancreatitis solita ya puede matar pacientes, ¿cierto que sí? Entonces es un reto muy difícil de contener. Listo, terminemos con el tratamiento. ¿Cómo hago para tratar los signos mientras hago toda mi investigación clínica? Pues son 6 cosas en general que uno puede hacer. Ese es un tratamiento de soporte, ¿no? Esto no es específico. Aquí no está la ampicilina para tratar la lepto. No está la doxiciclina para la Ehrlichia.
no está el antídoto de ciertas toxinas. No, eso no está ahí, eso es el tratamiento específico. Esto de hecho es lo que hacemos siempre. Primero quítale la causa, si la tiene, o sea, esto es medicina interna, es el más difícil. Si yo no sé, si tiene lupus y ustedes no le tratan el lupus, no se va a arreglar. Entonces, está difícil. Luego de eso tenemos que mejorar el flujo renal de sangre, que los riñones les llegue buena sangre para que hagan su trabajo. Luego de eso tenemos que asegurar que el paciente produzca y evacúe la orina de su cuerpo. Luego de eso, preocúpense porque como, si no nunca vamos a salir del hospital, obvio. Luego de eso, pues más tratamiento de soporte, dolor, todo eso lo vamos a ver. Y si eso no funciona, después de 1 o 2 días, terapias de reemplazo renal, diálisis. ¿Listo? Entonces quitamos la causa, tenemos amigos por ahí que los podemos arreglar, los podemos manipular. Tirios, por ejemplo, no sé. Pregúntate cuáles son las causas más comunes en tu región y arréglalas. Porque, por ejemplo, puede ser lepto. Y ojalá sea lepto porque la mayoría de leptos se salva si se diagnostica y se trata a tiempo. Puede ser escherichia, pero si no es escherichia sino hepatozón, por ejemplo, eso no responde a la doxiciclina. Es otro antibiótico. Y si tú no lo sabes, no lo vas a arreglar, ¿vale? Luego de eso, aporte mejorado de sangre al riñón. O sea, mejoramos la hemodinamia. ¿Cómo? Fluidos, si los necesitan. Sangre, si la necesitan. Medicamentos para el corazón, no sé. Entonces, ¿qué fluido utilizamos? El mensaje es muy fundamental. ¿Solución salina fisiológica? No, porque no es fisiológica. Tiene demasiado cloro y eso a largo plazo, o sea, después de un par de días de estar administrando salina, daña más el riñón. Entonces no se recomienda. Lo que hacemos es utilizar algo más equilibrado como el Ringer lactato u otros. Y después de que el paciente empieza a comer en la enfermedad renal o con sonda, no pueden seguir dando Ringer lactato, tienen que mezclarlo con dextrosa al 5% para bajar el sodio y el cloro a la mitad. El protocolo de rehidratación que ahora se usa es el protocolo ROSE. El protocolo ROSE en inglés es 4 momentos de la hidratación. Primero rescatamos al paciente, o sea, le damos un montón de líquidos en poco tiempo, solo si lo necesita. Cuando están deshidratados más del 8% o están hipotensos, a esos pacientes les damos rescate. 10 a 20 ml por kilo en unos 30 minutos estaría bien. Lo puedes hacer 1 o 2 veces. Luego de eso hacemos optimización, que es devolverle la deshidratación al perro, ¿no? En un día. Luego de eso estabilizamos, que es mantenerlo, el mantenimiento. Luego de eso evacuamos, que es quitar los fluidos de a poquitos, no de un día para otro, o el paciente entra en crisis. Entonces miren lo que hicimos, les dije mal el número, es 5 a 10 ml kilo en gatos y 15 a 20 ml kilo en perros durante 20 o 30 minutos el bolo, solo el que lo necesita. Si es cardíaco, no, pues se lo matas. Luego de eso calculamos deshidratación, peso por deshidratación por 10, y eso les da cuánto es el déficit, y le suman el mantenimiento diario, ¿no? Y para mantener al paciente renal en el hospital, lo que hacemos es mirar los ins versus los outs. Cuánto le entra por comida, suero, medicamentos, versus cuánto le sale por vómito, diarrea y la producción de orina, para que más o menos hagan un match. Nunca me quiero pasar. Hay guías para eso. Este artículo es del 2024. Uno de sus autores es chilena, la doctora Mariana Pardo, con orgullo trabajó en este consenso. Dice un montón de ideas, ¿listo? Ahora, si el paciente está en sobrecarga de volumen como Coco, miren lo que hice con Coco de una vez, funcionar el tórax y le sale un montón de líquido porque estaba llena, yo lo vi con el patrón respiratorio, pues necesito asegurar que produzca orina. Pues para que un paciente produzca orina tiene que estar hidratado, es lo primero que haces. Si no funciona, furosemida, de 1, 2 miligramos kilo, o 4, de pronto 6, no le veo razón, 2 o 4 miligramos kilo en polvo, y esperas un par de horas, no días. Si después de unas horas no produce nada de orina, olvídate, no va a funcionar. Si quieres repítalo, pero más de 6 o 8 horas intentando, no insista, no va a funcionar. El mannitol es un buen diurético, pero solo lo usamos si la furo funciona, si produce algo de orina. Si no, no, es excelente el mannitol. La dopamina hace como 20 años la recomendaban como diurético, ya no, de hecho aumenta la mortalidad. Mándela a recoger, es para otra cosa. Y si está tapado el paciente, lo destapas. Luego de eso recuperamos la vía oral, porque miren, este pobre gato. No sé qué pasó, no funcionó. Ya les muestro ese en la de antes. Ahí está.
Entonces a este paciente hay que darle protección digestiva. ¿Los bloqueadores H2? No. O sea, ranitidina, no. No sirve, no es buena idea, se acumulan los renales, no. Mejor el bloqueador de la bomba de protones, o sea, omeprazol. Súper seguro, no pasa nada, es excelente. Me quedan 3 minutos y salto a la otra plática de una vez, ¿vale? Y hacemos preguntas al final de la siguiente plática. O cuando salgamos. Y el sucralfato también se puede usar porque no quiero dejar de mostrarles el final. Maropitant, ondansetron, metoclopramida son tus amigos porque a estos pacientes, así no vomiten, les da náusea. Siempre, siempre. El combo 1 de Nefrovel, ¿cuál es? Omeprazol, ondansetron, Cerenia. Ese es el combo 1. Y el combo 2 es súmele metoclopramida. El paciente tiene que comer, por favor, porque estos pacientes están mal. Están mal. Hay que darles confort. No así, el paciente acostado en la arena. No. Salivando y... No. Hay que darles confort, calor, amor, música. Todo eso es importante porque la están pasando muy mal. Y si no come el paciente, pues sonda de alimentación, ¿no? Si nada de esto funciona, diálisis, ya hablamos de diálisis, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis, la que ustedes quieran. Últimas diapositivas, la sobrevida. 50-50, lamentablemente. Pero en la última publicación de Gilad Segev, él encontró que curiosamente, realmente 40% se le empezó a morir y 60% se empezó a salvar. Nos estamos volviendo mejores para salvar los riñones de los perros y de los gatos agudos, si hacen todo bien. No todos se van a salvar. Conclusiones. Definan y lean sobre el daño renal agudo del consenso. Busquen los factores de riesgo y ustedes no le den la patadita de la buena suerte al paciente deshidratado y demás. ¿Necesitan manejo intensivo? No todos. Los perros y gatos con creatinina por encima de 3 necesitan hospital. Por debajo de eso, pueden intentar en casa. Mortalidad ha bajado y sí, esto es motivante para que les demos herramientas a largo plazo. Cosas para llevarse a casa. Cleo no se murió, estuvo una semana en diálisis peritoneal y tiene uno de los primeros diplomas de graduarse de diálisis peritoneal de Nefrovel y se salvó. ¿Saben qué es lo más bonito de este caso? Que yo no estaba. Y me llenó de orgullo que las doctoras sacaran adelante este caso sin necesidad que el nefrólogo, ¿no? Todos somos médicos y nefrólogos. Y yo lo que quería era convertir en un lenguaje común algo que de pronto pudiera ser complejo. Y agradecerles por la visita. Voy a ver, entonces seguimos con otra clase. Por favor, cambien de sala si quieren ir a la siguiente plática, que yo voy a comenzar con la siguiente.